Seguimos aquí en Fórmula Financiera y bueno, en las últimas horas se dio a conocer un análisis que hizo Finamex y por eso buscamos a Guillermo Abonrad. Él es el director de estrategias de mercado de Finamex. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Fórmula Financiera. No, al contrario, gracias a ti. Un saludo a todo tu auditorio, Marco. Guillermo, la verdad es que me llamó mucho la atención este análisis en el que mencionas varias cosas muy importantes relacionadas con la decisión del Banco de México de mantener la tasa de interés sin cambios, con la recuperación de inversión extranjera en cartera y la estabilidad hacia el final del año del tipo de cambio del peso frente al dólar. Me parece, no tengo aquí el comunicado, pero creo que en 18.50 lo están ustedes anticipando. Cuéntanos, Guillermo, ¿cuáles son los elementos que ustedes están tomando en consideración para tener esta mezcla de elementos que ustedes reunieron en este comunicado, en este análisis? Sí, fíjate, son varias cosas, Marco. Yo creo que es importante que tus lectores de tu auditorio tenga claro también qué es lo que estaba depreciando al tipo de cambio con riesgos para la inflación y qué es lo que ha cambiado recientemente, ¿no? Porque primero yo te diría que es muy obvio. Habíamos visto cuando Donald Trump estaba avanzando en el proceso electoral de Estados Unidos, que ganó la candidatura y pasó su convención. Bueno, vimos cómo ese avance y el avance que tenían las encuestas, pues tenía una presión en el tipo de cambio en México por todo su discurso anti-tratado de libre comercio y anti-México. Lo que hemos visto recientemente es que ha caído él solo. En las encuestas ha habido un avance de Hillary y eso, pues los inversionistas han tenido el efecto contrario en la moneda mexicana a nuestro favor, dado que Hillary, pues obviamente tiene una postura mucho más positiva hacia México. También lo que ha cambiado mucho en la parte global es todo este relajamiento monetario que hay en el mundo ante pues los riesgos de desaceleración. El más reciente pues es la baja en las tasas del Banco de Inglaterra. También sabemos que el Banco de Europa ha dicho que va a mantener las tasas ya sea iguales o a la baja. El Banco de Japón también ha estado haciendo medidas adicionales. Y con respecto a Estados Unidos, lo que estamos viendo es de que también el mercado se está convenciendo que a Estados Unidos le va a costar mucho trabajo subir tasas mientras el resto del mundo las está bajando, y eso, pues como siempre platicábamos, ¿no? Fortalece al dólar y eso pues, le perjudica al sector de la manufactura de Estados Unidos y no lo deja crecer. Entonces, como que el mercado está viendo que si el resto del mundo va a bajar tasas, Estados Unidos no va a poder subirlas. Y por ejemplo, hoy el reporte de ventas al menudeo de Estados Unidos salió por abajo de lo esperado, y eso pues también le quita presión a que Estados Unidos va a subir tasas, y eso ayuda a todas las monedas emergentes. El otro elemento que estamos viendo, y es yo creo que al que te refieres en el análisis, es de que, ¿te acuerdas que antes platicábamos que la tasa en México, antes de la última decisión de Banco de México de subir las 50 puntos base a finales de junio, la tasa en México estaba nosotros pensábamos que estaba muy baja, y el nivel tan bajo era una de las razones que estaba creando una fuerza de depreciación del peso mexicano. ¿Por qué? Porque los extranjeros de hecho estaban saliéndose de posiciones que tenían en renta fija en México porque veían que la tasa era muy baja, y veíamos que el peso era de las monedas que se depreciaban y todas las demás monedas emergentes se apreciaban. O sea, casi que la gente pedía prestado en pesos para invertir en otras monedas. Y lo que vimos después del alza de tasas de Banxico, que también explica y se junta con todo lo que estamos platicando, hemos visto que los extranjeros han estado regresando a partir de esa, o sea, como que vieron ya más atractiva la tasa 50 puntos base más alta, y también estamos viendo que el rendimiento del peso mexicano comparado con todas las demás monedas emergentes, que aunque seguimos en último lugar en lo que va del año, pero a partir de que Banco de México subió la tasa, ya estamos como que a la mitad de la tabla, o sea, como que ya hay una mejor percepción de que nuestra tasa es más competitiva. Y finalmente, a lo mejor esto ya sí lo comentamos después del anuncio de Banxico, hay una percepción, había una preocupación muy fuerte de Banco de México
anterior estaban muy preocupados por el déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente es el resultado de que una economía gaste más de lo que ingresa. O sea, como cualquier persona, si gastas más de lo que ingresas, pues tienes que pedir prestado para financiar ese gasto. Y ese gasto en exceso, o sea, son las importaciones netas del país, es el déficit de cuenta corriente. Entonces, lo que Banxico había estado pidiendo es, oye, pues yo puedo subir las tasas para frenar el gasto de la economía, pero me gustaría que me ayudara la política fiscal, o sea, que hubiera un gran recorte al gasto para 2017, y parecería que en estas minutas, en este comunicado último que vimos, Banxico como que le está dando el beneficio de la duda a Hacienda y está más confiado de que van a hacer el recorte al gasto que se requiere para reducir la vulnerabilidad de la economía y reducir el tamaño del déficit. Entonces, si pones todo junto, pues es un mejor panorama para el tipo de cambio, sin duda, y eso es lo que estamos viendo en los mercados, y eso es también porque Banxico no tuvo que hacer nada en esta última reunión. Pues un buen análisis, Guillermo. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Guillermo? Bien, a todo dar aquí a tus órdenes. Qué bueno, me da gusto. Oye, esto, bueno, pues, dime, la verdad es que das datos, y como se comportó en la semana el peso mexicano ganándole ahora sí frente al dólar, pues das datos, nos comentas todo un ambiente de menor presión en tasas de interés que ayuda al peso, todo lo que nos comentas en el tema. Quizá te faltó algo que no sé si esté contando o no en el tema con el precio del petróleo. Cuéntanos, el precio del petróleo y el tipo de cambio en esta fortaleza de la moneda mexicana, ¿influyó? Sí, claro, o sea, es que haz de cuenta que generalmente los movimientos que hemos visto es de que cuando hay amenaza de que la Reserva Federal va a subir la tasa en Estados Unidos, entonces el dólar se aprecia contra todas las monedas emergentes y contra todas las mercancías. Entonces, cuando pasa eso, se deprecia el peso mexicano y se cae el precio del petróleo y de todos los demás commodities. Y cuando tienes la idea contraria, que a lo mejor la Reserva Federal no va a subir las tasas por todo lo que platicamos, y que va a haber más liquidez en el mundo por otros bancos centrales que están bajando las tasas, entonces las monedas emergentes se aprecian y también suben de precio en dólares los commodities, incluyendo el petróleo. Eso es como que el movimiento general. Y además, en el precio del petróleo en particular, hubo unas declaraciones favorables. Tienes razón, es un punto importante porque es además de todo esto que platicamos, de Saudi Arabia, que quieren hacer una reunión en septiembre para apoyar los precios del petróleo. También hubo unos comentarios de la Agencia Internacional de Energía en el que ven mejoras en los fundamentales del precio del petróleo, o sea que se va a ir poco a poco limpiando este exceso de oferta que hay en el mercado de petróleo, y el año que entra debería también empezar a subir más, y sin duda, tienes toda la razón, es un elemento adicional que ayudaría al peso. Así es, Guillermo, y bueno, hoy no sé si ya leíste la información de Bloomberg, que está señalando que el gobierno mexicano ha adelantado la negociación de las coberturas petroleras. Estas coberturas han sido muy importantes porque vienen a garantizar una porción importante de los ingresos en las finanzas públicas del gobierno mexicano. ¿Qué opinión tiene respecto de estas coberturas y su negociación adelantada? No, yo creo que siempre es muy bueno. Yo creo que había también siempre, como ha habido tanta volatilidad con el precio del petróleo y cómo ha obligado en años anteriores a la realización de recortes, incluso ya había habido recortes previendo en 2017 un escenario de precios más bajos del petróleo. Entonces, obviamente todo esto ayuda a dar más confianza al mercado, ¿no? Y yo creo que también, como decía, se junta con que ya a finales de mes estaríamos viendo la presentación de los criterios generales de política económica para 2017, y como sabemos, desde 2013 el gobierno federal, cuando pidió permiso de aumentar el déficit, ¿no? de cambiar el compromiso de déficit cero y pedir para contrarrestar, bueno, pues toda la debilidad de la economía, hay un compromiso de irlo bajando medio punto hacia, bueno, por año, ¿no? Entonces, este año tocaba bajarlo a medio del PIB, y el año que entra ya llegará a cero. Entonces, hay un compromiso el año que entra de hacer un gran recorte. Entonces, las finanzas públicas, yo creo que es lo que Banxico también nos dio en su comunicado, decir, oye, le estoy dando el beneficio de la duda a Hacienda de que van a hacer este gran recorte, de que están siendo mucho más prudentes, y eso me quita mi presión de subir las tasas, ¿no? Y obviamente pues estamos viendo también el escenario de crecimiento económico a la baja. Entonces eso es bastante bueno, darle certidumbre
al mercado. Pues la verdad, una buena después de tantas malas noticias que hemos tenido. Oye, rápidamente, ¿te animas a un pronóstico del tipo de cambio para fin de año? Fíjate que, estaba pensando ahorita que nos ibas a preguntar, nuestro... No venía preparado, pero... No, fíjate, te lo voy a poner así. Nosotros estábamos pensando en Casa de Bolsa Finamex que el tipo de cambio termine el año igual a 18.50. No hemos cambiado el pronóstico. Lo que sí es cierto es de que ese es como que un pronóstico que yo creo que no va a poder ser. ¿Por qué? Porque es como que le está apostando 50% a que gane Hillary Clinton o a que gane Trump, pero al final va a ganar uno de los dos. Entonces, nosotros pensaríamos que si gana Hillary Clinton, pues va a ser muy positivo para el peso, entonces no me extrañaría que quedáramos mucho más apreciados, posiblemente 17.50. Ahora, si ganara Donald Trump, tampoco descartamos que se vaya a 19.50. También estamos tomando una posición intermedia entre que la Reserva Federal no suba las tasas. También si la subiera, que no es nuestro escenario base, la verdad. Oye, Guillermo, nos va a agarrar aquí la guillotina. Guillermo Bunrat, director de estrategias de mercado de Finamex. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Buenas noches. No, pues gracias a ustedes y buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.